Y bueno, pues, como yo te decía, he sido claro, he estado hablando durante varias semanas al respecto. Y finalmente, jóvenes o adultos, ¿verdad?, que tú estás en una etapa de estar esperando con quién te vas a casar, yo te quiero decir que tú eres el que vas a tomar la decisión. Si vas a obedecer los principios de la palabra, hemos hablado sobre varios principios. Yo creo y yo enseño, porque así lo veo en la Escritura, que los principios de la palabra, los principios que están aquí, son los que nos van a ayudar. Y hemos hablado temas sobre el tiempo correcto, obedecer a tus padres, no tener un noviazgo largo, sin propósito, no andar en pecado, fornicación, porque te va a desviar, porque te va a destruir, porque vas a perder el propósito que tienes en tu vida. Y cada uno de ustedes ahora es su responsabilidad, ¿verdad? Nosotros como iglesia, yo como pastor, junto con mi esposa, nuestra responsabilidad es enseñarte y claro, ¿verdad?, que tú, si eres joven de esta iglesia, ¿verdad?, y más si estás sirviendo, tú puedas rendir cuentas en este tema, porque es algo muy importante el que tú puedas llegar a esta etapa bajo la bendición del Señor. Amén. Ahora, quiero terminar hablando de una historia muy hermosa en la Biblia que habla sobre la unión de dos jóvenes que creo que es una de las historias más bonitas sobre este tema y que está en el libro de Génesis. Y quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 24. Génesis 24, no voy a leer todos los capítulos, te quiero dejar una tarea. Te quiero pedir que tú puedas leer en tu casa Génesis 24. Son casi 70 versículos, no tenemos el tiempo, pero el libro de Génesis, curiosamente, hay un principio de interpretación hermenéutico que yo he enseñado que habla que es importante las primeras cosas en la Biblia. De hecho, el libro de Génesis pues habla de las primeras cosas, ¿no? O sea, lo primero que se menciona en la Biblia nos ayuda a entender la interpretación o entender toda la Biblia. De hecho, Génesis y Apocalipsis son dos libros que se complementan, ¿no? O sea, lo primero y lo último. Y en ellos está toda la historia de la humanidad, la historia de redención, pero las primeras cosas son importantes. El primer hombre, la creación, el primer pecado, ¿no? El primer hombre que obedeció en fe, por ejemplo, Abraham, la primera ofrenda. Lo primero que está ahí es como una idea de todo lo que va a venir en toda la Escritura. Entonces, hoy vamos a hablar de una unión hermosa entre dos jóvenes que son Isaac y Rebeca. Y solamente lo que yo voy a hacer en esta historia es resaltar los principios que ya he enseñado durante varios domingos. O sea, tú vas a ver que todos los principios que te he enseñado están en esta historia, están descritos aquí, y que si tú lo lees con cuidado, tú vas a poder entender lo que Dios nos quiere hablar referente a este tema de cómo me debo de casar. Yo creo, y ya lo vuelvo a repetir, que una de las decisiones más importantes en mi vida es con quién me voy a casar. La segunda más importante, porque la primera es haber reconocido a Jesús como mi Señor y Salvador, pero la segunda es la persona con la que yo me voy a casar. Entonces yo no puedo jugar con ello, yo no puedo llegar al matrimonio como muchas veces sucede, como de Tin Marín, o con la persona que, bueno, pues ya me voy a casar. No, hermano, Dios quiere que tú puedas entender que Él quiere bendecirte en esta área de tu vida, y hay principios que te van a ayudar para llegar bajo su bendición. Entonces, vamos a ver esta historia y vamos a arrancar desde el primer versículo, ¿verdad? Vamos a ver algunos de ellos, y dice la palabra de Dios que era Abraham ya viejo y avanzado en años. O sea, Abraham ya era un hombre grande, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía, y le hizo hacer una promesa. Y entonces le dijo, dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito,
sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y aquí de entrada vamos a ver varios puntos importantes. ¿Quién es el que toma la iniciativa para que Isaac se case? ¿Quién es? Abraham, el padre. Ahora tú dirás, ¿entonces mi papá tiene que tomar la iniciativa? En cierta manera te voy a decir sí. Dios tu Padre, Dios nuestro Padre, cuando tú estás maduro, cuando tú estás listo, cuando tú ya has pasado la etapa de la que hemos hablado, entonces es el momento cuando Dios quiere que tú te cases. Aquí vemos una simbología muy interesante. Y esta historia no solamente es una historia que sucedió, sino hay una simbología incluso entre Cristo y la iglesia. Y vamos a ir viendo varios puntos. Pero vamos a ver aquí los principios. Es Abraham el que toma la iniciativa por su hijo. Porque Isaac, es interesante que Isaac es un hijo obediente. Isaac a este punto es un hijo maduro. Es un hijo, como vamos a ver más adelante, es un joven que está listo para casarse. Ahora, el primer punto o principio que vemos aquí, Dios a través de Abraham, o Abraham le dice a su siervo, le pide cumplir una promesa. Y le dice, quiero que tú vayas y que mi hijo no se case con una de las mujeres cananeas. Quiero que se case con una mujer de mi familia. Y esto me habla del yugo desigual. Ya hablamos sobre ello. No una cananea, sino una mujer que tenga tu fe, que tenga tus valores, que ame a Dios, que realmente, si tú eres un cristiano, puedas entender que esto es un principio muy importante. Entonces Abraham le está pidiendo a su siervo, mi hijo Isaac se va a casar, pero no se va a casar con cualquier mujer. Tiene que ser una mujer que sea parte de mi familia con la misma fe. Isaac es un modelo de un hijo maduro, de un hijo obediente. Y te voy a decir por qué lo es. No solamente por lo que vemos en la historia, sino porque aún cuando recuerdas años atrás, él es llevado por su padre Abraham para ser sacrificado en el monte, porque Dios le había dado la instrucción a Abraham de matar, de sacrificar a su hijo. Si tú has creído que Isaac era un niño de 5 o 6 años, déjame decirte que no es así, porque Abraham e Isaac simboliza o representa a Cristo en ese momento donde Abraham lo va a llevar a morir, a sacrificar. Y yo creo que Isaac, o algunos comentaristas dicen, y yo estoy de acuerdo, que Isaac tendría entre 13 y 16 años. Y él fue obediente a su padre. Y claro, él fue alguien que creyó, Abraham creyó en Dios. Y cuando él iba a matar a su hijo, dice la palabra que Dios lo detuvo y le dijo, no lo hagas, porque yo sé que no me has negado ni a tu único hijo al que amas. Ahora, ese momento está simbolizando lo que el Padre Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y Jesús sí murió por nosotros. El Padre dio a su Hijo y lo entregó por amor a ti y por amor a mí. Lo que no hizo Abraham, o lo que no concluyó más bien Abraham con Isaac, Dios lo concluyó con Cristo. Entonces Isaac, regresando a su vida, es un joven obediente, es un joven maduro, es un joven que está listo para casarse. Y entonces le dice a su siervo, ve a la tierra de mi familia, al lugar donde vive mi familia, y quiero que busques una esposa para Isaac, cuando él ya está listo. Hemos hablado mucho al respecto. Si no es el tiempo, si no, tú no puedes andar de novio, o bueno, no deberías andar de novio si no es el tiempo, ¿verdad? Chavitos de 18 años, de 15 años, que realmente no hay propósito, que realmente no estás todavía maduro, que deberías de estar preparándote para que llegue el momento. Y entonces vemos cómo Eliezer, que es el siervo de Abraham, va
Y en el versículo número 12, cuando él va en camino, dice la palabra que él preparó toda una dote para la mujer que encontraría, que Dios prosperaría su camino. Entonces él va, cruza el desierto, llega a la tierra donde vivía la familia de Abraham. Y entonces en el versículo 12 dice que él oró. Y entonces él le dice: Jehová, Dios mi Señor, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Entonces vemos aquí Eliezer que él está orando al Señor. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por el agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, y que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Vamos a ver algunos puntos importantes. Si quieres elegir correctamente, tienes que pedir a Dios dirección. Porque casarte es una de las decisiones más importantes de tu vida. ¿De verdad lo quieres hacer a la manera de Dios? Ora, pídele a Dios dirección. Eliezer es esa clase de persona que está orando, le está pidiendo a Dios dirección, le está diciendo: Señor, bendice mi camino, prospera mi camino, guía mis pasos, no me quiero equivocar. Y si tú realmente quieres tomar la mejor decisión, es una decisión que tienes que ir caminando con pies de plomo. Ahora, aunque Eliezer aquí está pidiendo una confirmación, ¿verdad? En donde dice la joven que me responda y me dé de tomar agua a mí y a mis camellos, yo entenderé que es ella, ¿verdad? Tú tienes que tener cuidado en ese sentido, porque a veces nosotros somos muy simples como cristianos. Me ha tocado verlo, jóvenes que dicen: bueno, Señor, yo me quiero casar, y entonces me gusta Juanita. Si Juanita viene con suéter blanco, entonces es tu voluntad, ¿no? Y Juanita resulta que solo tiene un suéter blanco, ¿no? Bueno, Señor, si entra por la puerta con su mamá, entonces es tu voluntad. O sea, somos muy simplones porque ni tenemos una relación con Dios, ni entendemos lo que es de verdad pedirle a Dios una señal, una condición, ¿no? Señor, si le gusta el pozole como a mí me gusta el pozole, entonces es tu voluntad, ¿no? Juanita, ¿te gusta? Si me encanta el pozole, entonces sí es de Dios. No, hermano. Debes de buscar señales que de verdad estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo qué? Como que estén de acuerdo tus padres, como que estén de acuerdo sus padres, como que estén de acuerdo los pastores o los líderes espirituales. Ve cosas más valiosas, te lo he dicho: el carácter, el corazón. Que realmente esa joven o ese joven realmente ame a Dios, que sirva a Dios, que tenga un carácter, que sea alguien íntegro. O sea, cosas que realmente tienen valor, que para ti son importantes. Y en el proceso tú vas a ir viendo si Dios está ahí. Si tu papá te dice que no, es no. Eso ya lo hemos hablado. Si tu papá te dice, o tu mamá: hijo, espérate, no me gusta. ¿Por qué? Es Dios hablándote. Es entender que esas señales o esas maneras, esos semáforos que yo le llamo, son importantes en el proceso. Entonces Eliezer representa a esa persona o ese individuo que va con mucho tiento, con mucho cuidado, buscando la dirección de Dios, entendiendo la voluntad de Dios, entendiendo que sea Dios el que dirija sus pasos. Y él está ahí y llega a un pozo, porque era costumbre en la antigüedad que las jóvenes salían a cierta hora por el agua en los pozos. Y había muchas jóvenes ahí, muchas doncellas. Entonces Eliezer no va a elegir a cualquiera, es Dios quien va a dirigirlo. Y esa es la carga que Eliezer tiene. Y de alguna manera el Espíritu Santo te quiere guiar. De alguna manera el Espíritu Santo te va a mostrar. Pero tú tienes que ser sensible. No es que solo me guste y ya con ella me quiero casar. No, y si tus padres, o ya lo hemos hablado, pues tengo que avanzar.
Entonces, versículo 15, aconteció que antes que él acabara de hablar, fíjate qué interesante, y cada palabra en la Biblia, cada momento, podríamos tardar horas hablando de esta historia tan hermosa, tan emocionante. Antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, pero no lo sabe Eliezer, pero ella está ahí. Dios tiene el tiempo y Dios tiene el momento, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella, escucha características de Rebeca, era de aspecto muy hermoso. Y ahí me puedo detener, porque te voy a decir algo: Dios no te va a dar a una fea. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te va a dar una fea. O sea, ay, es que si se la confío en Dios, a lo mejor me da una chimuela, una fea. No, hermano, Dios quiere darte una mujer hermosa, aunque sea hermosa para ti nada más, pues, pero será hermosa. O un joven galán, que para ti será el galán, pero es en serio, te va a gustar. Será esa chica que tú dices wow, o ese joven que tú digas wow. Rebeca no era cualquier joven, era una joven. Empieza primero su descripción física. Está bien, a veces nos vamos por lo físico, pero ya hablamos de eso. No te cases con un cuerpo, cásate con un carácter, porque el cuerpo cambia, pero el carácter, la persona, el corazón va a estar toda la vida, y eso es hermoso. Entonces tienes que entenderlo, y ya lo veíamos. Vana es la hermosura, pero es hermosa, pero sigue diciendo virgen. O sea, no era una joven que andaba ahí en la fiesta. Dice, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía a lo que iba y regresaba a casa. Era hija de familia. Y entonces el criado corrió hacia ella. Fue un impulso de Eliezer, ¿verdad? Porque fue un impulso. Yo no lo entiendo de otra manera. Y entonces le dijo, te ruego me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Ve la amabilidad de esta joven, ¿no? No lo vio con desprecio, no le dijo, ¿y este viejito rabo verde qué quiere? ¿No? O no le contestó. Pudo haber sido. Ve la amabilidad. Y entonces ella le dijo, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, ella lo dijo, también daré tus camellos a tus camellos, sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, vació su cántaro sobre la pila, corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Quién es Rebeca? Es la joven que se va a casar. De entrada yo puedo ver que Rebeca, ya vimos la descripción, pero es una joven que está lista para casarse. ¿Por qué lo sé? Porque es una joven, bueno, ya vimos que es una joven bella, hermosa, y podemos deducir por lo que leímos. Yo puse aquí enfocada en su trabajo y su familia. Se deduce que era trabajadora, sencilla, humilde, servicial, hospedadora. No es una joven que anda de novia buscando a ver al mejor hombre, al más guapo, a ver quién es. No, es una joven que está enfocada, que es el momento para poderse casar. Lo más sorprendente es la respuesta de esta mujer. Porque mira, cada camello, y esto es interesante, cada camello sediento, después de haber cruzado el desierto, necesita tomar alrededor de 130 litros de agua. Por 10 camellos que llevaba, 1,300 litros de agua necesitaban esos camellos. Y el cántaro de ella, los cántaros que tenían las mujeres, normalmente tenían una capacidad de 10 litros. Entonces ella fue al pozo y regresó a la pila y lo hizo por lo menos más de 100 veces para darle de beber a los camellos de Eliezer. O sea, esta escena nos trata de explicar lo siguiente. Rebeca era una mujer fuerte, madura, hospitalaria, con un corazón bondadoso,
determinada a hacer el trabajo que se le proponía hasta el final. Eliezer no estaba buscando una criada, sino una mujer completa, porque acuérdate que en el servicio está la grandeza. ¿Cuántos dicen amén? Y el que sirve es mayor que todos. Y esta joven había aprendido desde casa a servir. ¡Wow! Esa es la mujer con la que Dios va a unir a Isaac. Pero no solamente eso, es una joven sensible a Dios. Porque entonces Eliezer le empieza a contar la historia y le empieza a decir todo esto que he pasado. Yo vengo, mi siervo, mi amo Abraham, y he venido para buscar esposa también para Isaac, para su hijo, y le cuenta todo lo que está pasando. Y mira lo que dice el versículo 28. Esto es interesante. Entonces cuando le cuenta todo, ella le dice, bendito de Jehová. Y entonces en el versículo 28 dice, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. No fue corriendo a la casa de su amiga. Esta joven entendía lo que era autoridad sobre su vida. Fue con su mamá a contarle lo que estaba pasando. Era una joven que entendía que su mamá, su papá, ella estaba cubierta. Qué interesante los principios que estamos viendo. Entonces, mamá y papá, y claro, viene el siervo también, Eliezer, pero le dice, papá, se los quiero contar. No decidió sola, no lo va a hacer sola, no se va a emocionar, no va a ir con la amiga, con la comadre, que creen que a lo mejor me encontré ya un chico rico con el que me voy a casar. No, está siendo sensible a lo que está oyendo. Está oyendo a lo que Eliezer le está contando, porque es una mujer temerosa de Dios. Y entonces llega, ese detalle es muy importante. Y entonces cuando les cuenta al padre, Eliezer le cuenta al padre, al hermano mayor, le cuenta toda la historia nuevamente. Y les dice toda la historia y se dan cuenta que son familia de Abraham. Y entonces ellos glorifican a Dios y dicen, bueno, esto no puede venir de otro lado, sino es Dios quien ha prosperado tu camino. Porque cuando tú te casas o cuando tú te vas a casar y lo haces de la mejor manera, Dios va a prosperar tu camino. Dios va a bendecir la unión matrimonial y la persona con la que te vas a casar. Jóvenes, tenemos que entender esa verdad. Es un paso de fe. Pero es creer que de verdad no es como que, bueno, voy a noviarme, a ver, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Y a ver con quién acabo. No, hermano. Es entender que ya es el tiempo, es el momento y Dios te va a guiar. Y entonces en el versículo 57 dice, entonces ellos cuando oyeron la historia respondieron, llamemos a la doncella y preguntémosle. O sea, Rebeca no está siendo obligada, le están pidiendo la opinión a Rebeca. Y entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Por qué? Porque ella está viendo todo lo que Dios está haciendo. Y entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y me encanta el versículo 60. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares. Están profetizando, ¿verdad? ¿Quién sería Rebeca, verdad? Y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Pero la bendición de los padres. La bendición de los padres. En la Biblia, aquí mismo en Génesis, de hecho, es la historia más adelante, ¿verdad? Cuando el hijo de Isaac, precisamente Esaú, está llorando por una bendición de su padre. Le está diciendo, papá, no me puedes, no tienes una bendición para mí. ¿Recuerda la historia que le ganó Jacob? Y Esaú está llorando porque ellos entendían el poder de la bendición de un padre.
Yo sé que en este contexto, iglesia, hermanos, que tú has conocido a Cristo, a lo mejor tú te casaste ni tus padres consideraste o eso no era importante, o la idea de que tus padres ya vivieron, que ellos hagan lo que quieran, haz de tu vida lo que quieras, como tú quieras, a tu manera, no es importante, hermano. La Biblia dice otra cosa. Cuando tú estás a la manera de Dios, en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, con la persona correcta, Dios va a bendecir tu relación, va a bendecir a través de tus padres y tu matrimonio será bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Pero para encontrar a tu esposo, a tu esposa futuro, tu primer amor debe ser Jesús, porque Él es quien te va a guiar. Pero esa decisión tan importante la debes proteger con tus padres, con tus autoridades. Jovencitas, porque si tú no lo haces correctamente, habrá muchos hombres que lo único que quieren es lastimarte y jugar contigo. Y entonces Rebeca dice, sí voy. Y entonces viene de regreso ya Eliezer con esta joven bella. Ya vimos las características de esta mujer. ¿Y quién es Isaac? Ya hablamos un poco al principio, pero Isaac también es un hombre maduro. Mira lo que dice en el versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Isaac no solamente aquí, sino en toda la vida de Isaac tú ves que es un hombre temeroso de Dios. Isaac es un hombre que tiene sensibilidad en su vida, obedece a Dios. Seguramente su padre Abraham le contó las historias que él vivió. Isaac también es un hombre de fe, es un heredero porque va a heredar toda la riqueza de su padre Abraham. Es un hombre que está listo para casarse, no está corriendo, no está apresurado, no está que se le queman las habas, porque él sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando alza sus ojos dice, vio y miró y los camellos que venían. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Y es la primera vez que Rebeca ve a Isaac e Isaac a Rebeca. Y entonces le preguntó al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado, fíjate qué interesante, había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, se cubrió, y entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. O sea, Isaac está oyendo la historia que su padre Abraham, que el siervo Eliezer y que Dios han tomado el control, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y la tomó a Rebeca por mujer, la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. A lo mejor el único y eso que dirías es que no se conocieron. Pero te voy a decir algo, hermano, y yo lo he enseñado y yo lo creo. No es el amor lo que sostiene el matrimonio, es el matrimonio lo que sostiene el amor. Te lo dejo para que lo mastiques. Es el matrimonio lo que sostiene el amor. Dios nos ha dado la oportunidad de ir a Israel en estos viajes que hemos hecho. Y curiosamente, en los judíos ortodoxos, sobre todo los judíos ortodoxos, no todos los judíos, tristemente, pero los judíos ortodoxos, todavía hoy, su manera de casarse es muy interesante. Y nos ha tocado ver cómo es. ¿Sabes? Cuando un joven y una señorita se quieren conocer, y esto es porque el papá, la mamá, los padres están de acuerdo en que ellos se conozcan, entonces en Israel, en Jerusalén, en un hotel que siempre nos hospedamos, no sé por qué, pero ese hotel, ahí están las citas de los jóvenes que se van a conocer por primera vez por acuerdo de los padres. Y entonces tú entras como un lobby muy grande, a lo mejor como es toda esa parte, y ahí ves varias mesitas, sillas, mesas, y están los jóvenes platicando, se conocen. Claro, se van a conocer y van a ver cómo están, si se gustan, si hay química. No hay una obligación, solo se están conociendo. No para ser novios,
Simplemente se están conociendo, tal vez para tener una relación más adelante de desposorio para casarse. Y entonces ahí tú ves, vamos caminando nosotros y ves a los jóvenes, bien lindo, ¿verdad? A los jóvenes ya maduros, ya hechos, ahí están platicando, ahí están. Y más allá, ves a los padres que están ahí. Y esa es la costumbre, ¿eh? Te hablo de este tiempo, los judíos ortodoxos. Ahora, ¿cómo es la mentalidad de ellos? Porque sucedió igual en los tiempos cuando Jesús nació. Dice la Biblia que José y María, los padres de Jesús, estaban desposados. El desposorio era el compromiso que hacía el joven y la señorita con los padres para el matrimonio. Era un compromiso. Es decir, hay una química, me gusta, nos gustamos, hay esa química, entonces vamos a comprometernos para casarnos. Pero no hay noviazgo. Y entonces cada uno se va por su lado. En su caso, el hombre empieza a trabajar para preparar la casa, el lugar donde van a vivir. La joven también está trabajando y preparándose para ser buena esposa. Y es lo que estaba pasando con José y María. De hecho, la Biblia dice que cuando María se halló que había concebido del Espíritu Santo, no dice la Biblia que fue corriendo con José, porque no se hablaban ellos. Estaban desposados, es decir, un compromiso a casarse. Y tan es así que un ángel tiene que venir a José a decirle: no tengas temor, porque ella ha concebido del Espíritu Santo, tómala como tu mujer. Entonces, esa era la costumbre, esa era la cultura. Y entonces cuando ellos están ya comprometidos, desposados, están esperando el tiempo, y el único que va a decidir cuando ya este joven está listo para ir por la novia, porque es una fiesta interesante, es una tradición interesante en ese tiempo. Entonces el joven estaba preparando la casa. Y también esto que te estoy contando es lo que Jesús nos enseñó acerca de Cristo y la iglesia. Jesús es el esposo, Jesús es el novio que está preparando una morada para nosotros. ¿Y sabes quién es el que va a decir cuando tenga que venir el novio por la novia, que es la iglesia? El Padre. Porque aun Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora, sino mi Padre que está en los cielos. Y hay parábolas que nos hablan de esta historia. Cuando el novio está preparándose, le dice al padre: papá, ¿ya? Y el papá dice: todavía no. Pero cuando el padre sabe que el joven está listo, entonces le dice: es el momento que vayas por tu novia, por tu prometida. Y entonces los amigos del novio van a donde ella vive y empiezan a gritar: ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Y las doncellas que también están esperando le gritan a la novia, y la novia tiene que estar lista. La novia tiene que estar preparada para poder salir a recibir al novio. Esa era la manera en que se casaba en la cultura judía. Y esa historia, por eso Jesús nos habla sobre todas estas parábolas que eran muy claras para ellos, y por eso Jesucristo, ¿verdad?, nos dice que Él un día regresará por la novia. Y se oye la voz del Espíritu Santo que dice: ya viene el novio. Y tú y yo estamos siendo preparados, embellecidos. Tenemos que estar listos para el día que venga el novio. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. Porque después de que el novio llega, entonces ellos se unen, hay una gran fiesta, hay una fiesta por siete días de celebración, y lo que hace que ellos realmente ya se unan en matrimonio es lo que dice Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y eso es tan especial en esa celebración, en ese momento donde se va a unir la novia con el novio, donde ellos van a vivir, van a tener intimidad, y va a haber una fiesta y una celebración. Y eso es lo que estamos viendo aquí con Rebeca e Isaac. Ellos no se conocen, pero sin embargo ellos se unen en matrimonio. Y sabes, no tiene que ser así, porque a lo mejor muchos jóvenes dirán: ay, pastor, eso ya es demasiado. Pero yo te estoy hablando de principios que nos deben de ayudar a entender cómo debo de llegar al matrimonio. Debo de entender que el matrimonio es algo que Dios creó
algo tan santo, tan puro, tan especial, tan bendecido, que por eso todo lo que la palabra nos enseña, los principios que nos enseñan, aún la venida de Cristo y todo lo que te acabo de platicar, Jesús no lo dejó en la palabra, hablando de Cristo, el esposo, el novio, la novia, la iglesia. También esta enseñanza nos habla de Rebeca y de Isaac, Jesús y la iglesia, que están preparando para unirse. Y Eliezer representa al Espíritu Santo, y Él es el que está preparando todo para esa unión entre la iglesia y Cristo. Ahora, yo quiero que puedas entender, y con esto quiero ir aterrizando. Jóvenes, hermanos, Dios desea bendecir tu vida. Dios desea darte a la pareja con la que vas a formar una hermosa familia. Y es algo que tú tienes que entender. Si lo haces a la manera de Dios, vas a ver la bendición de Dios. Y te voy a dar algunos consejos finales. Número 1, no empieces a buscar pareja si no estás listo. No es el momento. Si todavía no estás listo, no empieces a buscar novio, novia. Ya te he hablado de ello. Prepárate. Mientras lo que debes hacer es prepararte en todos los sentidos para estar completo en todas las áreas de tu vida. Híjole, esto es muy importante. No llegas al matrimonio, yo mis 50, tú tus 50 y hacemos el 100. No es así. Si tú llegas al 50 y ella está al 50, matemáticamente hacen un matrimonio del 25%. Ay, es que yo estoy al 30 y ella está al 100. Bueno, échale las matemáticas al 80 en porcentaje, acaban en un matrimonio del 60. Porque cuando tú te cases deberías de estar ya maduro física, anímica y espiritualmente. Haber sanado áreas en tu vida. Y entonces estás listo al 100, para que ella al 100, entonces hagan un matrimonio y una sinergia donde Dios bendiga su relación matrimonial. ¿Te das cuenta que nunca he hablado de que tengas cosas, de que tengas dinero, de que tengas una casa grande? O sea, no, hermano, te hablo de carácter. Son cosas importantes. Que seas un hombre de verdad, que estés listo, que estés trabajando, que tengas con qué mantener. O sea, mientras prepárate. Y llegará el momento. Cuando estés listo, entonces involucra a tus padres, involucra a tus autoridades espirituales, experimenta lo que te estoy diciendo, que Dios te hable a través de ellos, que Dios intervenga, que Él sea el que te hable a través de la voz de tus autoridades. Y mientras más puro llegues al matrimonio, escucha esto, mientras más puro llegues al matrimonio, estarás más libre de ataduras y de problemas emocionales. Y esto es algo que también en su momento traté. Porque cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, la Biblia dice que tú te haces una sola carne con esa persona. Y hay una unión física, anímica y espiritual. Y todas las cuestiones espirituales que esa persona trae se unen contigo. Y si esa persona ya se unió con otros, entonces imagina todo lo que esa persona trae. Y si tú vienes con otros, entonces cuando tú te unes, y por eso hay tantos rollos emocionales, espirituales, y no sabemos de dónde viene. Porque las relaciones sexuales no solamente es sexo, hay una unión espiritual, hay ataduras. Y a veces hay problemas emocionales ahí. Quedas atado. Tienes que romper eso en el nombre de Jesús. No es la voluntad de Dios que sufras por amor, que te lastimen por amor, que te manipulen por amor, que abusen de ti por amor. El amor genuino te ilusiona. El amor genuino te hace soñar, te bendice y te hace feliz. El amor real va a traer bendición a tu vida. Y finalmente, es tu decisión. Es tu decisión cómo vas a caminar. Pero sobre todo, querido hermano, querida hermana, jóvenes, yo te quiero decir, aquí hay un punto en toda esta hermosa historia, y es: sé sensible a la dirección de Dios. Ora
ora porque Dios te guíe en el tiempo correcto. Pídele a Dios que Él te dé a la persona que necesitas. Yo recuerdo cuando yo recibí esto, yo te lo he platicado, pero algo que yo hice y yo hacía, y lo hice muchos años, era orar por la persona con la que me iba a casar. Yo no conocía con quién, pero mi oración más o menos era algo así, uno anda así: Señor, yo no sé con quién me voy a casar, tú sí sabes, pero yo te pido que tú bendigas a esa persona. Yo no sé si ya la conozco, no la conozco, si anda por aquí, sí creo que está viva, porque pues si no, ¿cómo sería? Pero por ahí anda. Pero yo te pido algo: el día que tú me permitas ya estar en ese momento, ayúdame a entender, ayúdame a comprender que es ella con la que yo me quiero casar. Y esa fue mi oración por años. Yo no sabía con quién, porque esa es la incertidumbre de todo joven. Pero yo oraba y yo creía que Dios lo iba a hacer. Te he platicado, el día que vi a Sandra me gustó físicamente. Y ahora pienso, porque yo era un joven muy retraído, con muchos temores, con muchos complejos. Traía muchos rollos en mi vida de joven. Y la verdad es que fue Dios el que me empujó para poder hablar con ella. Y a veces yo digo, si no lo hubiera hecho, ¿dónde estaría yo ahora? Porque fue Dios. Pero yo oré por años. La oración tiene poder. Y te voy a contar otra historia más, y la conté en las anteriores, y sé que aquí está mi papá, pero cuando nació nuestro primer nieto, Leo, fue una emoción. Y recuerdo que mi papá me habló y me dijo: hijo, te quiero felicitar porque ya eres abuelo. Y yo, bisabuelo. Tu primer nieto y yo, mi primer bisnieto. Y lo que sigue me tocó el corazón y me dijo: quiero que sepas que tu mamá y yo hemos orado por ustedes toda nuestra vida. Desde que ustedes fueron niños, lloré para que Dios les bendiga, para que escojan una buena esposa. Dios me ha permitido verte a ti casar. Y cuando nacieron mis nietos, yo oro por ellos para que Dios también les permita servir al Señor, tener esposas que amen al Señor. Y hemos orado por ellos también. Y me dice: y a partir de hoy, yo voy a empezar a orar por mi bisnieto, por Leo. Aunque yo sé que a lo mejor ya no me va a tocar ver cuando él se case o cuando él sirva al Señor. Pero mientras Dios me dé la vida, yo voy a orar por ti, por mis hijos, por mis nietos y por mis bisnietos. Y eso tocó mi corazón. Y yo dije: de verdad que sí. Y recordé que muchos años, porque fueron muchos años, mientras yo estaba ahí, oraba por mis hijos. Muchos años oraba por Joana y por Samuel. Señor, que la persona con la que ellos se casen sea una mujer, un hombre que te amen, que realmente cumplan tu propósito. Y te he contado las batallas que pasamos, pero oramos, y oramos, y oramos. Y entonces yo te quiero decir algo, papá. Tú puedes y tienes que orar por tus hijos. No te hablo de una oración de 2 minutos, no te hablo de una oración de bendice a mis hijos, sino de verdad doblar tus rodillas y pedir a Dios que Él bendiga el futuro de tus hijos, que Él cumpla el propósito en tus hijos. Jóvenes quieren encontrar a la persona correcta, doblen sus rodillas y de verdad pídanle a Dios y díganle: Dios, quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú me dirijas. Te pido perdón porque lo he hecho mal, pero de verdad creo, porque es un paso de fe en realidad, creerle a Él y creer que Dios lo va a hacer.
Y entonces Dios te va a bendecir. Tú tienes el otro lado. Y el otro lado, como siempre, como dice Deuteronomio, camino de vida, camino de muerte, yo pongo delante de ti los dos. Y Dios siempre dice, escoge el camino de vida. Como que te está soplando, ¿no? Como te dice, ojalá, si por si se te olvidaba, toma el mejor camino. Pero tú tienes el otro lado, de hacerlo a tu manera. Tú tienes el otro lado de decir, no, pastor, yo lo voy a hacer como todos lo hacen. Es tu decisión. Pero esta tarde yo quiero terminar orando y quiero decirte que los principios que he enseñado, yo los creo, yo los he vivido, los encuentro en la Biblia y creo que cuando nosotros honramos a Dios, obedecemos a Él, Él nos va a bendecir también. Señor, esta tarde yo te doy gracias y de manera personal, gracias por permitirme ahondar en esto, por estudiar más, por leer más, por recordar muchas cosas, por entender que tú eres bueno, Dios, que tu palabra es lumbrera a mi camino, tu palabra alumbra mi camino, que tu palabra guía mis pasos, que tu palabra renueva mi mente, que tu palabra, Señor, hace que mi manera de pensar cambie, porque si cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Señor, tu palabra es como una espada de dos filos que siempre es profunda y me ayuda a discernir las intenciones del corazón. Oh Dios, yo te pido hoy por cada joven, por cada señorita, por cada hombre y mujer que hoy puedan creer y puedan esperar en ti, no sentados, sino preparándose para el momento. Y Dios avanzando si es el tiempo, o esperando si es el tiempo. Pero yo bendigo a tu iglesia y te ruego, Señor, que podamos ver matrimonios bendecidos. Gracias por la oportunidad que me has dado de ver esto en una realidad en muchos jóvenes. Gracias, Señor, porque tú bendices, porque tú lo quieres. Y Señor, te pido que tú nos ayudes. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te dirija. Si tú eres padre, si tú eres joven, si tú eres hijo, toma tu papel, involúcrate en esta decisión tan importante de tus hijos. Pídele a Dios y cree que Dios tiene el control. Y así, con tus ojos cerrados, quiero invitarte a que escuches este canto. Y de esta manera vamos a terminar haciéndolo una oración. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.